Gracias a todos por conectarse a nuestro estudio bíblico. De esta manera queremos también felicitarlos, queremos desearles una feliz Navidad a todos. Queremos recordarles también que la celebración y el centro de la celebración de esta época del año es nuestro Señor Jesucristo. Celebramos su nacimiento, celebramos que vino al mundo hecho hombre y que a través de su muerte y resurrección ahora ustedes y yo tenemos la oportunidad de poder agradecerle al Señor el perdón de los pecados y la vida eterna. Aunque la fecha probablemente no sea la fecha exacta en la cual el Señor nació en este mundo, en un cuerpo de ser humano, pero el mundo se puso de acuerdo para celebrarlo en diciembre y nosotros también lo celebramos y le cantamos al Señor y lo alabamos por un año más que nos permite la maravillosa bendición de la salvación eterna y del perdón de los pecados. Así que a celebrar responsablemente y a celebrar con nuestros ojos puestos en Jesucristo, que es el centro de la celebración. Así que muchas felicidades de parte de mi esposa y de mis hijos para todos ustedes. Y gracias por estar conectados. Bueno, vamos a la quinta parte de nuestro estudio de los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y ustedes saben, esta serie la hemos titulado 7 exhortaciones apocalípticas a la iglesia. En esta oportunidad vamos a abordar el tema ser fiel a Dios y su palabra aún en la crisis. Ser fiel a Dios y su palabra aún en la crisis. Y vamos a estar analizando la carta a Filadelfia, a la iglesia en Filadelfia. Solo para hacer un recuento, recuerden que en el mensaje número 1, en la parte 1 de estas 7 exhortaciones, abordamos 2 iglesias, 2 cartas a 2 iglesias. Y en esas primeras exhortaciones vimos, la número 1 fue retomar a amar a Dios prioritariamente, y la segunda fue retornar a la valentía. Esos 2 temas los cubrimos en la primera entrega. Luego vimos la tercera exhortación, que fue retornar a la doctrina bíblica. La cuarta exhortación, el celo de no permitir el error en la iglesia. La quinta, que fue el último estudio que compartimos, era retornar a ser veraces. Y ahora estudiaremos la sexta exhortación, quedándonos una más para terminar, la cual veremos la otra semana, y con eso no solo vamos a terminar estas 7 exhortaciones, sino también terminaremos el año. El Señor nos ha permitido llegar casi al final. Así que en esta oportunidad vamos al tema 5, pero es la sexta exhortación. Parte 5, exhortación número 6. Ser fiel a Dios y su palabra en la crisis. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13, es a donde vamos a estar meditando la palabra, y lo voy a leer como siempre lo hacemos, de corrido, la primera carta o la carta a Filadelfia, y luego analizamos y luego hacemos la aplicación. Dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, hemos venido analizando estos mensajes y más o menos la estructura que tiene cada una de estas cartas, y nos topamos con la carta a Filadelfia, que quizás es una de las más suaves de las 7 cartas enviadas. No hay
algo verdaderamente duro de la cual el Señor se queje. No hay algo en lo que el Señor remarque fuertemente, sino que como que pasa por encima, más bien haciendo algunos reconocimientos a la iglesia en Filadelfia. Entonces empezamos como siempre, igual que todas las cartas, haciendo referencia a Jesús. Por eso dice, escribe al ángel. Ya sabemos que es el pastor de la iglesia o el líder de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esa potestad solo la tiene Jesucristo. Pero para hacer un análisis en esta línea, en este versículo, se está citando al libro de Isaías, capítulo 22, versículo 22, donde se usa como un símbolo de autoridad. Esta cita usted la puede leer más despacio más adelante. Isaías 22, 22 habla acerca de esa llave que se le entregaba y que solo el Señor tiene. Ese símbolo de autoridad indica así que Cristo tiene la suprema autoridad sobre el reino de Dios. El escritor Evis Carballosa, le puedo recomendar el libro de Evis Carballosa acerca del Daniel y el Apocalipsis. Le puedo también recomendar al autor de apellido La Cueva, Francisco, si no me equivoco, Francisco La Cueva. Son libros que usted puede encontrar en español, que hace un estudio profundo y detallado acerca del Daniel y el Apocalipsis. Y dice Carballosa que la llave era llevada sobre los hombros para demostrar que quien la llevaba poseía absoluta autoridad en la administración de las bendiciones y de las posesiones. Eso quería decir en esta porción en el Apocalipsis, tanto como en Isaías capítulo 22, versículo 22. Entonces ya, cuando ya tenemos ese contexto, entendemos que dice que el santo, con S mayúscula, porque sabemos que Jesucristo es 3 veces santo, el verdadero, porque no hay falsedad en su nombre, y el que tiene la llave de David. La llave de David, recuerden que también era una ilustración acerca del rey David y de la posición de autoridad que éste tenía para poder seguir con el linaje hasta llegar a Jesucristo. Él abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Esto es importante porque lo vamos a ver un poco más adelante. Versículo 8 dice, yo conozco tus obras. Ven cómo en esta posición, en las cartas anteriores, el Señor iniciaba dando un señalamiento a la parte fea de la iglesia. Pero aquí de entrada el Señor en el versículo 8 va a marcar algo que no es tan malo en Filadelfia. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. En verdad no hay ninguna queja de parte de Dios hasta este momento. Esa puerta, la cual el Señor abre para las iglesias, significa el ministerio del evangelismo, el ministerio de la multiplicación de la iglesia. Él puede abrir esa puerta para darle la oportunidad a la iglesia de multiplicarse y de crecer. Aunque en este momento no era el caso de la iglesia en Filadelfia, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero el Señor, con la autoridad que dijo arriba, de que ninguno cierra o ninguno abre si no es su voluntad, aquí Él dice que le va a dejar una puerta abierta a la iglesia de Filadelfia. Después aumenta y dice, después del punto y coma, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Quiere decir que probablemente no era una iglesia muy grande y tampoco era una iglesia que podía ejercer mucha influencia en su entorno, en su sociedad o en su ciudad. Entonces, de esa forma dice, sos pequeña, pero has guardado la esencia. No son muchos tus miembros, pero yo te voy a abrir una puerta tan grande que aunque sean pocos, vas a llegar y vas a poder compartir el evangelio a muchos rincones de la tierra. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, como ustedes ven, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Pero esta no es una queja para la iglesia. Esta no es una queja para Filadelfia, sino que él
pasa en el versículo 9 a mencionar acerca de esta sinagoga de Satanás. Y dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, es decir, personas que verdaderamente son encubiertos y que están con la mirada puesta en otra cosa que no era Dios, Jehová de los ejércitos y Jesucristo su Hijo. Y dice, y los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Esta pequeña iglesia no solo prevalecería contra los falsos judíos que la acosaban, sino que los conquistará para que estos judíos también puedan confesar el nombre de Jesús, hasta el punto de que muchos de ellos se convertirían un poco más adelante, reconociendo que Jehová ama a los gentiles como al propio pueblo de Israel. Entonces, como ustedes ven, podemos decir que un falso judío, si usted quiere hablar de un escriba, de un fariseo, de un saduceo, de estos que verdaderamente creían que seguían a la ley, pero realmente no la seguían, el Señor los llama que eran falsos judíos, se dicen ser judíos, pero no lo son. Pero aún, dice, con las puertas que Él dijo que abriría para el evangelismo de esta pequeña iglesia, aún ellos se van a convertir a tu predicación, y eso es lo que le está prometiendo el Señor. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo te he amado. Importante ver cómo el Señor manifiesta su amor sobre esta iglesia. Hasta ahorita no hay nada malo. Hasta ahorita no hay ningún señalamiento contra Filadelfia. Al contrario, hasta ahorita lo que hemos visto de acá es que solo son cosas buenas de parte de Dios. Y Él ha amado a esta iglesia por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta es otra cosa súper importante. El Señor dice que la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, cuando nosotros analizamos ese pasaje, no es otra cosa que la gran tribulación. Y dice que el Señor va a guardar a esta iglesia fiel y buena para que no pase la gran tribulación. Esta iglesia ya se ganó el pase si lo quieren decir, si lo queremos ver desde ese punto, de acuerdo a la línea de los tiempos escatológicos, de que esta iglesia se va en el arrebatamiento. El Señor casi le está diciendo, vos no te preocupes, que si seguís así hasta el último día, nos vamos en el arrebatamiento y no vas a tener que pasar esa prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Que aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El consejo, y aquí ya pasamos de la etapa de la descripción a la etapa del consejo de Dios. Esto lo hemos visto en todas las cartas. Y él dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tu única responsabilidad, Filadelfia, es mantener la fe, mantener el evangelismo, mantener la predicación, ser fuerte y sostenerte hasta que yo venga. Eso le está diciendo a la iglesia. Entonces, hemos titulado esta parte de esta serie, Ser fiel a Dios y su palabra aún en la crisis. ¿Por qué? Porque la iglesia en el mundo, igual que en este tiempo, hoy día vamos a encontrar esos falsos maestros, esas falsas personas que aún van a estar dentro de las iglesias llamándose cristianos, pero que en verdad no lo son. Este ataque lo vamos a seguir encontrando. Lo hemos venido viendo en la historia de la iglesia cristiana y por supuesto no dejará de seguir operando. ¿Por qué? Porque Satanás lo maneja para poder destruir a las iglesias. Aquí el Señor está siendo bien firme con esta iglesia y le dice, lo estás haciendo bien. Esta es como una palmada en la espalda de esta iglesia en donde el Señor le está diciendo que siga adelante. Después viene con el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Al que venciere. Esto ya es una propuesta general, ya no es tanto para la iglesia en Filadelfia, sino en general para los creyentes. Por eso él dice al que venciere, no dice si tú, Filadelfia, vencieres,
sino que abre el espectro para todos los gentiles y para todos aquellos que hemos creído en Jesús. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Qué quiere decir esto? Primero de Reyes, capítulo 7, versículo 15 y versículo 21, vemos que en el templo de Salomón, el templo completo descansaba sobre 2 columnas físicas construidas y sostenían el gran pórtico de este templo. Sus nombres significaban respectivamente estabilidad y fuerza. También la iglesia de Filadelfia tenía fuerza y estabilidad, a pesar de su pequeñez, y por eso era con mayor razón más fuerte que cualquiera otra de las iglesias que ya hemos estudiado. Por eso el Señor en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice: columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Y es porque en alguna manera el Señor quiere poner como figura que nosotros, la iglesia de Dios, si logramos prevalecer y vencer, como dice, al que venciere, estaremos sosteniendo el ministerio de Dios. Vamos a hacer una columna y un baluarte de la verdad. Y después él dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios. En las columnas de los templos, no cristianos, no de Jehová ni de Jesús, habían inscripciones en las columnas referente a las divinidades que ellos adoraban. Por eso el Señor toma esto. Cuando estamos utilizando las costumbres y la cultura hebrea, el Señor las usa también para poder entender o hacer entender a los oyentes acerca de lo que estaba pasando. Entonces, así como le ponen las inscripciones a las columnas de los templos paganos, dice él, así escribirá el Señor el nombre de él en las columnas y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, pone él. Aquí es la primera vez en la cual encontramos el nombre de ese nuevo lugar en donde ustedes y yo vamos a ir a vivir la eternidad. La nueva Jerusalén. Los estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo todavía si este lugar de bendición en donde todos los creyentes vamos a estar adorando a Dios después del milenio y después del juicio del gran trono blanco es en la tierra o es en otro lugar, porque el Señor solo le llama la nueva Jerusalén. Yo quisiera pensar que no va a ser aquí en esta tierra, porque las cosas materiales de esta tierra son finitas. Las cosas materiales de esta tierra son se desgastan. Creería, pero esta es mi apreciación personal, que la nueva Jerusalén va a estar fuera de los límites de la tierra, sin el deterioro de la materia, sin el deterioro por los tiempos, sin estar sujeta al clima, sin estar sujeta a la física, sin estar sujeta a todas estas cosas que sabemos que ocurren en este mundo. Pero no sé tampoco, porque mi mente finita no da para analizar la mente de Dios, si todo esto puede ser transformado y hecho de otra forma en este mismo lugar para una nueva Jerusalén. Vamos a permitir que Dios nos sorprenda. Vamos a tratar de no indagar cada detalle de lo que esperamos de Dios, sino que Dios se manifieste de una manera sobrenatural, y al final lo que tenemos que decir es: llévanos donde tú quieras, Señor, en las condiciones que tú quieras, pero lo que queremos es pasar nuestra eternidad delante de ti en adoración. Eso es lo único que a nosotros nos interesa. Seguimos leyendo y dice: el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y mi nombre nuevo. Esta es otra cosa que vuelve loco los cerebros de todos los analistas del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque actualmente no hay manera de llamar de otra forma a Jesús que Jesús. Está conocido por Dios. Dios nos reveló sus nombres en la palabra, nos reveló el nombre de Jesús en la palabra del Espíritu Santo, y tal vez el propio Jesús vaya a tener un nombre nuevo, no lo sabemos. Pero ya hemos mencionado en otras ocasiones que el nombre de algunos de nosotros, o la mayoría de nosotros, va a cambiar en el momento que estemos en la presencia de Dios.
Su servidor una vez predicó un mensaje que decía: ¿cuál será mi nombre en el cielo? No lo sabemos. El Señor tal vez nos llama de otra forma. Jesús tenía la peculiaridad, o Dios también tenía la peculiaridad de cambiarle el nombre a las personas. De Abraham pasó a Abraham, de Sarai pasó a Sara, de Jacob pasó a Israel, de Cefas o Simón Pedro pasó a Pedro. El Señor tiene esa costumbre de cambiarnos el nombre. Probablemente usted y yo ya no nos llamemos como dice su identificación en su país. El Señor debe tener algo nuevo, y aquí menciona, dice, de mi Dios y mi nombre nuevo. Es difícil identificar qué puede ser esto. La unión con Dios en Cristo probablemente tiene otro nombre en los cielos. El que tiene oído, como terminan todas las cartas, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, como ven acá, esta carta es bastante fácil de poder interpretar, excepto algunas cosas culturales que son interesantes de saber. Pero al final vamos a hacer la aplicación de lo que Dios quiere para nosotros. Esta exhortación de ser fiel a Dios y a su palabra, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de la crisis, nos hace ver de que la etapa de prueba, digamos como Filadelfia la estaba pasando, que tenía un tamaño pequeño, que no era una iglesia muy pujante, que tenía más bien algunos judíos mentirosos metidos ahí. El Señor le dice: aunque tienes poca fuerza, no importa, porque has con tu poca fuerza guardado mi palabra. Ser un hijo de Dios significa que Dios, el Padre, es conocedor de nuestros problemas. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Así como el Señor tenía analizados a todas estas iglesias, o analizadas a todas esas iglesias, así nos tiene analizados a nosotros. Él, así como mandó esta carta a estas 7 iglesias, así nos puede mandar una carta a usted y a mí en oración, en la presencia de Dios, y de esa manera hacernos saber que Él conoce cuáles son nuestras debilidades, qué es lo que nos produce un tiempo difícil, qué es lo que nos produce que nos esforcemos el doble porque no nos sale natural. Él sabe, y ser cristiano no significa ser inmune a los problemas. Salmos 31:7 dice la Escritura: me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción y has conocido mi alma en las angustias. Siempre vamos a tener angustias y siempre vamos a ser débiles en algunas áreas, siempre vamos a estar asustados o con miedo, pero el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nos conoce y sabe en qué situación estamos. Ser cristianos entonces es vencer por la fe en Jesús los problemas y seguirle siendo fiel. Cuando terminamos nuestra crisis o nuestra situación complicada y hemos pasado ese puente difícil, del otro lado del puente, cuando se termina esto, tenemos que haber seguido glorificando el nombre de Dios, así como empezamos. Por cuanto has guardado mi palabra, le decía. Ahora, ¿qué significa esta parte de la fidelidad de la cual Dios habla? Y es una palabra griega que vamos a encontrar acá, que es distos, o que traducido significa aquel que se apoya en Dios. Las pruebas nos ayudan a evaluar en dónde estamos apoyados realmente, si estamos apoyados en el Señor, y aunque tengamos poca fuerza y aunque seamos pequeños, pero el Señor siempre nos va a levantar. Cuando nosotros tenemos esta firmeza en Jesús, vamos a, por supuesto, tener ciertas recompensas, así como hemos visto en esta carta. Dios nos abre puertas, nos da oportunidades divinas, las cuales nadie, excepto Él, puede abrir. Y ustedes y yo ni siquiera nos podíamos imaginar alguna oportunidad que Dios nos ha dado en medio de las circunstancias. Y esa salida es una salida divina a nuestras necesidades y dificultades, es una bendición que nadie podría impartir en este mundo, es una victoria para nosotros que viene de Dios siempre y cuando hayamos guardado su palabra. La victoria también sería contra nuestros enemigos, contra aquellos que nos quieren dañar, es lo que vemos en esta carta. El Señor también nos dice: no te preocupes, porque yo a esos mentirosos que se dicen judíos pero no lo son, también voy a defenderte de ellos. Esa protección sobre los juicios de otras personas, de los falsos que quieren caer sobre nosotros,
sobre eso también el Señor tomará control. Es como lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel en las plagas de Egipto. ¿Recuerdan ustedes? En el libro de Éxodo vemos cómo hubieron varias plagas que atacaron a los egipcios, pero no atacaron a los judíos. Estaban como protegidos en ese sentido. Pues en esa ilustración vemos cómo el Señor también nos va a proteger a nosotros siempre y cuando llenemos estos requisitos. Hay algunas pequeñas exhortaciones que le hace a esta iglesia: retengan la palabra, retengan, tienen que salir adelante, no pierdan su perspectiva sobre nuestro futuro en Cristo. Él menciona una vez más acá y nos dice: no pierdan su salvación, no pierdan el derecho a ser arrebatados con la iglesia, no pierdan ese beneficio que el Señor ha dado a través de la muerte y resurrección de Cristo. No perder esa perspectiva nos hace mantenernos firmes para poder alcanzar en el Señor todas nuestras necesidades. Entonces, nos podemos hacer algunas preguntas que nos van a ayudar en este tiempo. ¿Por qué hace tanto daño la doctrina de la prosperidad al presentar un evangelio que ante esta doctrina no hay problema? Si yo dono algo, si yo le doy algo a la iglesia, todo va a venir de regreso porque es retributiva. Yo doy, entonces el Señor me tiene que dar. Esta semana en nuestro corto de estación de recarga hablamos acerca de cómo nosotros tenemos que respetar a Dios y no es una relación retributiva. El Señor es Dios todopoderoso y si yo necesito algo de Dios, debo ir y clamar a Él y pedir a Él, orar a Él, interceder con Él. Pero yo no puedo ir, como hacen estos de la doctrina de la prosperidad, a exigirle a Dios que como yo doy, como yo siembro, Él me tiene que dar, porque ese es el trato. Eso es como hacer un pacto, y ya los pactos están vetados en Dios. El pacto último, grande y maravilloso fue el pacto, el nuevo pacto que se hizo con la sangre derramada de Cristo, y ustedes y yo no tenemos que andar haciendo ningún otro pacto, ningún otro decreto, ni ninguna otra de estas cosas con el Señor. Entonces, ¿creemos nosotros que un cristiano fiel puede pasar momentos de crisis en su vida? Por supuesto que sí. Todos lo hemos hecho. No hay uno en la historia que haya pisado este mundo que no pasó un desafío. Los grandes hombres de Dios que leemos a veces, que dejaron libros, literatura, grandes análisis teológicos, todos pasaron situaciones complicadas. Por más entregados que hayan estado a la obra del Señor, siempre pasaron problemas y circunstancias. ¿Qué recomendaciones entonces podríamos dar a un cristiano que esté pasando momentos difíciles? Retén la palabra de Dios, como le dijo el Señor a esta iglesia. Ese es el mejor consejo. Aunque estemos pasando una situación difícil, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Es ahí donde nosotros tenemos que estar alineados al pensamiento de Cristo. Si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, se está perdiendo de esta y de muchas otras bendiciones. Es necesario que usted le entregue el corazón a Cristo, que usted reconozca que Jesús es su Señor. Y cuando digo su Señor, es como un rey que tiene total y absoluta potestad de su vida, y que es su Salvador. Quiere decir que Él entregó su vida para salvar la suya. A través de quien se le van a perdonar sus pecados, y entonces el Señor le dará la fortaleza para poder seguir los consejos que Él da a estas cartas en estas iglesias. Es de esta manera que quiero invitarle a recibir a Cristo, que quiero invitarle a que le dé forma a todo lo que sucede en esta etapa del año, en estas fiestas, los mensajes que escuchamos, los villancicos que se escuchan, que esto tenga un verdadero significado en su vida a través de entregarle a ese niño que nació, que creció, que se desarrolló, que dio su vida por nosotros y que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Entréguele su vida a Cristo en una época como esta y se dará cuenta de todo lo que Dios tiene para usted. Si usted quiere dar ese paso de fe, yo le puedo acompañar. Todo lo demás se lo va a hacer Dios.
porque nadie sobre la faz de la tierra le puede perdonar los pecados ni asegurarle la vida eterna. Solo Jesucristo puede hacer eso con usted. Lo único que podemos hacer es acompañarle en una sencilla oración. Si usted quiere dar ese paso de fe, le invito a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, perdóname. He sido pecador, he hecho cosas que no han sido de tu agrado, pero me arrepiento en este momento. También reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él y te reconozco como Señor y Salvador. Te doy gracias por estas oportunidades que ahora puedo recibir de parte tuya y te pido que me des fortaleza en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.